Gracias por conectarte a Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio auspiciado por la Fundación El Urbanista. La Fundación El Urbanista es una corporación sin fines de lucro que tiene el propósito de desarrollar programas educativos en las áreas de planificación, ambiente, urbanismo y ordenación del territorio. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo El Urbanista Fund. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. Este programa se transmite en vivo a través de todas las plataformas sociales. También se transmite en diferido por Instagram y en formato de podcast a través de Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Casto, Radio Public y Stitcher. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Hola gente, buenas tardes. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y estamos haciendo esta edición especial de Hora del Territorio porque quería hablar de un par de asuntos. Primero, algo que ha estado sucediendo relacionado a estos incidentes que vimos de las inundaciones del pasado viernes y las reacciones que esto ha provocado. Para poner en contexto la reglamentación y todas las leyes que aplican a asuntos relacionados a la inundación, que me gustaría hablar de ella. Pero también quisiera hablar de las reacciones más recientes que han tenido comentaristas de bastante relevancia en Puerto Rico, como lo son Rubén Sánchez y Jay Fonseca. Gracias por conectarse a Hora del Territorio. Vamos a comenzar hablando un poquito de qué fue lo que dijo Jay Fonseca en el programa de anoche de El Cuarto Poder. En ese programa, él estuvo hablando del asunto de las inundaciones, pero en Los Datos, que es el programa de radio de él estuvo comentando de los incidentes de Dorado y La Parguera. Fue curioso escuchar a Jay Fonseca hacer una referencia, ¿verdad?, a mi persona. También hizo referencia a Eliezer Molina y a otras personas, ¿verdad? Y cuando se refería a Eliezer y a mí, hablaba de que había gente o comentaristas que fácilmente nos tildaban de terroristas y tildaban a Ada Monzón de histérica. Y esto me llamó la atención, ¿verdad? Esto, cuando uno escucha su nombre y cuando escucha términos como este, pues dirige la atención ahí. No que a mí me importe cómo la gente visualice o cómo caracterice y lo que puedan decir, porque realmente en todo esto siempre está la trayectoria de uno y eso es sobre lo que uno descansa, no sobre este tipo de expresión. Pero más allá de eso, Jay Fonseca, luego que tenía mi atención, escuché con detenimiento lo que estaba diciendo. Jay estaba hablando de la importancia del trabajo que se ha estado realizando de reivindicación y reclamo y rescate de toda una serie de terrenos y de bienes de dominio público que han venido a la discusión pública y que la ciudadanía hoy día tiene mayor conocimiento sobre estos gracias a las acciones de Eliezer Molina, gracias a las explicaciones que hemos dado en El Urbanista, y eso pues se suma
a una conciencia sobre los aspectos meteorológicos a la que vincula a Ada Monzón sobre ese asunto. Jay Fonseca en su segmento reconoce el valor de Eliezer Molina. Aclara que no necesariamente está de acuerdo con los métodos o la manera en la que se expresa, pero sí con el contenido. Y en el caso mío no hace un juicio de esa naturaleza. Yo creo que él estaba jugando un poquito con las etiquetas para tratar de llamar la atención y eso fue lo que me pareció al final del el segmento. Pero en esencia yo creo que es muy importante que de pronto estamos escuchando a alguien que tiene un alcance bastante significativo como el de Jay Fonseca hablar de estos asuntos y posicionarse del lado de aquellos que hemos estado reclamando el cumplimiento con las leyes y reglamentos y haciendo que las cosas pasen para lograr vivir en un Puerto Rico que sea mejor de cara al futuro. De forma directa e indirecta también, había una censura hacia los desarrolladores de Dorado y hacia el alcalde Carlos López con el ridículo que hizo con la manifestación organizada de unos trabajadores a sueldos a quienes le metieron ideas en la cabeza y pues los básicamente le pagaron el día para que fueran a hacer una manifestación y los pudieran filmar con unas cartulinas que les hicieron, etcétera, etcétera. Y sobre eso habló Jay Fonseca. Es curioso que esta mañana estoy escuchando también a Rubén Sánchez. Rubén Sánchez tuvo a Eliezer Molina y lo entrevistó. Y en ese caso, y en referencia al contexto de La Parguera, Rubén Sánchez censura a los caseteros, a los invasores del dominio público en La Parguera y habla de los actos ilegales de estas personas a las que se suman la comisionada residente Jennifer González de Vargas Llabona y también los suegros de la comisionada. Ahí abundó bastante en cuanto a su incomodidad con todo este asunto y también destacó el rol que han tenido todas estas personas que han estado rescatando los bienes de dominio público y que hoy se encuentran acusados y trabajando en su defensa en el tribunal de Mayagüez por unos arrestos que se hicieron en La Parguera el 9 de julio de este año. Fue interesante también escuchar a Rubén Sánchez en una línea muy similar a la de Jay Fonseca. Esto para mí es significativo porque muestra cómo está cambiando la percepción general en torno a este asunto y la gente está entendiendo cuál es el problema detrás de todo esto. Usted puede o no estar de acuerdo con la forma en la que yo me expreso o se expresan otras personas, pero lo importante es que podamos entrar en un diálogo y podamos entender los aspectos sustantivos que están detrás de este reclamo y por qué las acciones de los caseteros precaristas invasores en La Parguera son actos ilegales. Y allí, importante, se ha hablado mucho del dominio público, se ha dicho que hay que hacer un deslinde. Estas casas ni siquiera necesitan un deslinde. La casa de Vargas Llabona, que fue objeto de la manifestación que se llevó a cabo el 9 de julio, está en el agua, no está ni siquiera en un punto donde haya duda si está o no en dominio público. Está totalmente en dominio público porque está totalmente en el agua. De hecho, no hay cosa más evidente que de esto, ¿verdad? No hay evidencia más clara que el hecho que para llegar desde donde ellos estacionan los vehículos hasta la casa hay una pasarela elevada, hay un puente por el que usted tiene que pasar para no mojarse o hundirse en el babote propio del mangle. O sea, estas situaciones hay que hablarlas claramente para evitar que la gente se confunda con la información que dan comentaristas. Yo he estado escuchando a gente como el señor
Pavón Roca. Y yo digo, ¿este señor en qué mundo vive? ¿Verdad? Tiene unas opiniones totalmente desconectadas de la realidad. Aparenta ser una persona a la que le pagan porque promueva productos y porque se exprese sobre asuntos. Y yo creo que es importante que nosotros profundicemos en estos temas, tengamos la información correcta, entendamos la relación que tiene esas estructuras con los sistemas naturales, cómo las degradan, cómo eso, han estado afectando el salitral, la relación del salitral con el humedal, los mangles de costa, los mangles de tierra y todas estas cosas que hemos estado hablando. Y claramente, Rubén Sánchez y Jay Fonseca han ido entendiendo el asunto y hay que agradecer, ¿verdad? Esos espacios que han estado creando para hablar de estos temas. Pero en la noche de ayer que estuve participando de un segmento de El Cuarto Poder que lleva Jay Fonseca en Guapa Televisión, tardísimo, a las 10 de la noche, pues ahí participé junto a Adam Monzón y Carl Soderberg, ambos miembros del comité de expertos en cambio climático, expertos y asesores en cambio climático que han estado trabajando con el plan, etcétera. Y ahí estábamos hablando de la inundación en Puerto Rico y la reacción que teníamos al artículo que había sacado El Nuevo Día. Fueron dos artículos, uno de ellos de la firma de Benjamín Torres Gotay, el otro, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, pero ambos fueron publicados en el periódico El Nuevo Día y merece reconocimiento ambos periodistas por el trabajo que hicieron. Hicieron una entrevista a Julio Lasuz, presidente de la Junta de Planificación, y también entrevistaron al director de la Oficina de Gerencia de Permisos, el licenciado Félix Rivera. En esas entrevistas era sorprendente cómo mostraban un desconocimiento craso de las leyes que aplican en relación a las áreas inundables. Y recordemos que Félix es un abogado. Julio Lasuz es un presidente que debiera conocer las leyes que afectan la planificación y que rigen su práctica. Y vamos a hablar un poquito de esto. En específico, me interesa hablar y publiqué ayer un segmento de la ley para el control de edificaciones en zonas susceptibles a inundaciones. Esta ley es la ley número 3 del año 1961. 27 de diciembre de 1961. Esta ley establece los propósitos y cómo se debe trabajar con las zonas susceptibles a inundaciones en Puerto Rico. No es el cauce mayor, que hay gente que ha dicho, no, esto afecta el cauce mayor. No, señores, esto afecta a las zonas susceptibles de inundación, dentro de las cuales está el cauce mayor, pero no es solamente el cauce mayor. Aquí se habla de las inundaciones por marejada, por lo tanto, no estamos hablando del cauce mayor, estamos hablando de otras cosas, es un concepto mucho más amplio. Y esta ley tiene enmiendas que se hicieron en el 62, 67, 71, 75, 79 y el 88 y continúa vigente al día de hoy. Una ley que yo tuve que leer y estudiar cuando entré como miembro de junta porque era una ley que teníamos que utilizar cada vez que sesionábamos para analizar un caso que se proponía dentro de un área susceptible de inundación, de forma tal que pudiéramos estar confiados en la determinación a la que llegábamos y que cumplíamos estrictamente con lo dispuesto en esta ley. De eso es de lo que se trata ser un miembro de junta de planificación, no de otra cosa. La interpretación y la liberalidad en el juicio, en la evaluación de casos, eso a lo que lleva es al desastre que tenemos hoy día. Y hay 2000 y pico de trámites que decía Félix Rivera que se han autorizado dentro de áreas susceptibles de inundación en contra de esta ley. O sea, allí no podía haber los casos de los que hablaba Félix Rivera, 2.800 y pico, 30 y pico, algo así, una cosa enorme. Esta ley, importante que sepamos que se llama la Ley para el Control de Edificaciones en Zonas Susceptibles a Inundación.
y no es casualidad que se llame así. Y fíjense ustedes que en el artículo 8, bajo actos ilegales, dice lo siguiente: en las zonas susceptibles de inundaciones será ilegal en lo sucesivo: A, construir edificación o estructura alguna, depositar relleno, hacer mejoras sustanciales a edificaciones o estructuras existentes u otros desarrollos en las zonas susceptibles a inundaciones que no hayan cumplido con los requerimientos y disposiciones de reglamento sobre zonas susceptibles de inundaciones a partir de la fecha de vigencia del mismo. Y hace referencia a un reglamento que había que preparar. Y vamos a ver ese reglamento en su versión más reciente. Y lo otro que dice es vender, arrendar o cualquier otra forma de traspasar terrenos en dicha zona sin advertirle al potencial arrendatario, ocupante o titular del mismo por cualquier método lícito que deberá cumplir con los requerimientos y disposiciones de reglamento sobre zonas susceptibles de inundaciones para cualquier construcción, uso o desarrollo. Y esto es importante porque, tal y como hablaba con la periodista Carmen Enida Acevedo en Bonita Radio en el día de ayer, en base a esto es que tiene que existir una advertencia en toda escritura que se va a conceder dentro de suelos o terrenos en áreas inundables. Eso incluye las casetas de la parguera. Pero fíjense ustedes una cosa: en el año 1961 no existían las casetas de la parguera. Esas casetas se hicieron con posterioridad y esas casetas se hicieron en violación a esta ley. Esta ley es más antigua que la construcción de esas casetas y no lo podemos olvidar. Solamente habían 6 casetas que eran de pescadores previo a 1961. Y esto no ha cambiado desde el 61, esta disposición. Se añadieron cláusulas, pero esta se ha mantenido en este lugar. Se editaron otras, se eliminaron cláusulas también en esas enmiendas que se presentaron, que yo les presenté al principio, ¿verdad? Que están listadas aquí de 61, 62, 67, 71, 75, 79 y 88. Sin embargo, en la ley todavía existen las restricciones que le mencionaba. Y es importante que veamos esta ley también cuando nosotros analizamos el reglamento sobre áreas especiales de peligro a inundación que está citado en la ley 3 de 1961. Este reglamento, que le han cambiado el nombre, da la impresión hoy día por su contenido que es un reglamento para expresar condiciones que, si se cumplen, se puede permitir la construcción dentro de áreas susceptibles de inundación. Pero eso no puede ser, porque si eso fuera así estaría en contra de la ley 3 de 1961, que no permite construcciones ni depósitos de relleno en áreas inundables, no en cauce mayor, en áreas inundables, que es más amplio. Este reglamento y la forma en la que la Junta de Planificación lo ha estado utilizando es contrario a las disposiciones de ley. Fíjense que la ley 3 del 61 lo que decía era que a partir de ese momento no podían haber construcciones, pero claro, había que establecer un reglamento para manejar situaciones de edificaciones que ya existían previo a la aprobación de la ley. Que de nuevo, eso no incluye las construcciones de la Parguera, pero sí incluye el centro urbano de Guánica, incluye las construcciones del sector de la playa de Ponce y algunas de las que están en el casco histórico, que están y han estado en áreas inundables. ¿Y qué dice este reglamento y cuál era la idea de este reglamento? Pues que si usted iba a hacer una mejora en esas estructuras que estaban dentro de un área inundable construida previa al 61, usted tuviera unas consideraciones especiales para reducir el riesgo en esas estructuras, que suba los espacios habitables 2 pies por encima de la rasante máxima del agua y toda una serie de condiciones. Eso se ha ido transformando para establecer unas disposiciones
para hacerse de la vista larga y llevar más gente a vivir en áreas susceptibles a inundación y favorecer la directriz que han dictado siempre los constructores de hogares y contratistas generales en relación a este asunto, que han llevado a miles de personas a vivir en áreas susceptibles a riesgo. Los números de FEMA ponen a cerca de 230 y pico de mil personas que en su mayoría viven en estructuras construidas a partir del año 61 que son contrarias a las disposiciones de la Ley 3 de 1961. Y este reglamento es el reglamento que dice Félix Rivera y que menciona Julio Lasuz, que le pone a ellos condiciones bajo las cuales ellos no son responsables de prohibir una construcción en este lugar. Ellos solamente pueden dar criterios, no pueden impedir la construcción. Mire, señores, ustedes no saben lo que están haciendo. Y Julio Lasuz, si hizo esas expresiones, debiera regresar a la escuela de planificación y debiera tener más claro las implicaciones de lo que está diciendo, porque tiene consecuencias sobre poblaciones vulnerables. Esa ley lo que dice es que usted no puede poner estructuras ahí. El reglamento no puede estar dando criterios y condiciones para que usted construya en estos lugares que son contrarios a la ley. Eso es lo que dice la ley, y el reglamento no puede ir en contra de la ley, no puede ir por encima de la ley. Puede ser más estricto que la ley, pero no puede ser más laxo. Y este ha sido uno de los problemas más serios que ha tenido Puerto Rico, y claramente en el artículo de Torres Gotay y el otro autor del Nuevo Día de hace un par de días en esta semana, se muestra esa condición y ese error de juicio que tienen Julio Lasuz y Félix Rivera. Ese error de juicio también no es meramente una cosa menor, es un acto ilegal, pues tiene una ley que dice que usted tiene que cumplir con una cosa y usted no las está cumpliendo. Y eso no lo podemos perder de perspectiva. Este reglamento de áreas especiales con peligro de inundación es un reglamento peligrosísimo y un reglamento que venimos señalando desde hace tiempo que no se puede utilizar de la forma que se está utilizando y que requiere una revisión para aclarar asuntos como los que estamos mencionando, para evitar que siga aumentando el número de personas que estamos llevando a estos lugares. Pero más allá de eso, este reglamento es tan y tan deficiente que no toma en cuenta la subida del nivel del mar, el cambio climático y las condiciones que se vieron durante los eventos del pasado viernes. Porque los eventos del pasado viernes con su marejada, o sea, la marea estaba alta, tan alta como se espera que esté constantemente a partir del año 2030. O sea, la subida del nivel del mar nos va a dar una media de elevación del mar muy similar a la que experimentamos el pasado viernes. Por lo tanto, esa condición extraordinaria producto de la meteorología y de la acción del ciclo de la luna que elevó la marea aquel viernes de la semana pasada, va a ser una constante a partir del 2030. Y el comportamiento de nuestros ríos, si cae lluvia con el mismo volumen y la misma rapidez del pasado viernes, va a ser exactamente igual que lo que vimos. Recordemos que las áreas que se inundaron el pasado viernes, todas aparecen en nuestros mapas como áreas inundables. Todas. Sin embargo, en ellas se continúa impermeabilizando terreno, depositando brea, haciendo construcciones, deforestando, y también en estas áreas nosotros estamos viendo un proceso
donde se están alterando cuerpos de agua y nadie está haciendo nada al respecto. Y este reglamento no tiene una sola disposición para atender esas variables que sabemos desde el año 1992, desde la cumbre de Río, que van a estar afectando a todo el globo terráqueo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un grupo más responsable a cargo de la planificación y además tenemos que velar por el cumplimiento de nuestras leyes mínimamente y exigir que nuestros reglamentos respondan a las leyes y atiendan los retos del cambio climático y la proyección que tenemos de subida del nivel del mar. Para las personas que nos escuchan, y no quiero tampoco agobiar mucho a las personas que están viendo, pero es importante que nosotros entendamos el contexto. Se proyecta que para el año 2050, o sea, escasamente 27 años más, en 27 años, nosotros vamos a tener posiblemente el mar 12 pulgadas a 24 pulgadas por encima de donde está hoy día. Son 2 pies de diferencia. ¿Qué significa eso? Que el área donde está el Cantón Mole en Bayamón, nosotros vamos a tener agua de mar que va a llegar hasta ese lugar cuando haya una marejada. Va a penetrar no solamente todo el área de Levittown, sino que va a llegar hasta el Cantón Mole. Esa es la dimensión de lo que estamos hablando. Si nosotros no tenemos en esa zona áreas de captación, áreas de respiro, donde no tengamos construcción, donde podamos retener el agua, donde se pueda filtrar, sistemas de control de marejada y toda una serie de factores, nos vamos a encontrar con muertes y pérdida de propiedad. Eso seguro, porque eso es lo que se está viendo. Y por eso es que no podemos permitir que personas irresponsables tomen decisiones en contra de la ley y sin velar por la información científica que tenemos a nuestro alcance, que es nuestra salvaguarda de cara al futuro. Así que ese es el punto que yo quería traer con estos asuntos para que entendamos la dimensión de estos temas y que tengamos la capacidad de exigir a las personas que pretendan correr para cargos gubernamentales en la próxima elección que lo tengan en consideración y que hagan compromisos en relación a las posturas de protección ambiental, de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos y tantas otras cosas que les vamos a tener que exigir. Y eso nos corresponde a todos nosotros exigirlo en el próximo ciclo, porque de eso depende nuestra supervivencia y también, ya aquí yo no creo que nadie vaya a ir a las próximas elecciones pensando en votar por un partido X o un partido Y o un candidato que es parte de una movilización de jóvenes o algo por el estilo. Yo creo que nosotros vamos a ir como pueblo a las próximas elecciones con una agenda clara de temas que son prioritarios para todos, entre los que debe estar el ambiente, la seguridad, la salud, la transportación, el bienestar general, la equidad. Todos estos asuntos deben estar en la agenda de las próximas elecciones. Y habrá gente de distintas ideologías, de distintos partidos, y gente no afiliada corriendo con plataformas que estén alineadas con esos deseos que hemos visto en la ciudadanía y que se han visto reflejados en las expresiones de Rubén Sánchez y de Jay Fonseca y de muchísimos otros, Carmen Enida Acevedo, muchísimas otras personas. Así que nada, eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias por conectarse a esta edición especial de Hora del Territorio y me despido por acá. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido.
La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo El Urbanista Fund.